Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del pecado. Todos hemos utilizado esta frase o este concepto alguna vez en la vida, pero realmente, ¿qué significa pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Quién ha pecado o quién no ha pecado? Entonces quiero iniciar comentándoles lo siguiente. La voluntad de Dios es que todo sea bueno, agradable y perfecto. Todos lo sabemos y todos lo hemos escuchado. La pregunta entonces es, ¿por qué no todo es bueno, agradable y perfecto? Si la voluntad de Dios es que todo sea bueno, ¿por qué no todo es bueno? Esa es como que la primera gran incógnita. La respuesta es sencilla, hermanos. La respuesta tradicional y clásica es por culpa del pecado. Por culpa del pecado, no todo es bueno, no todo es agradable y no todo es perfecto. Lo que nos trae como conclusión lo siguiente, que la voluntad de Dios, entonces, no siempre se hace realidad. ¿Ok? La voluntad de Dios no siempre se cumple, no siempre se hace realidad, porque en medio, entre la voluntad de Dios y la realidad, se interpone algo. Tú de acuerdo a la voluntad de Dios, es como vamos a hacer nuestra fórmula, tú de acuerdo a la voluntad de Dios es igual a una realidad buena, agradable y perfecta. Pero tú, en pecado, o sea, en contra de la voluntad de Dios, es igual a una realidad no buena, no agradable y no perfecta. Por lo que la conclusión final es la siguiente: que las cosas en el mundo estén mal, que en la vida sucedan cosas malas, no es porque hayan sido voluntad de Dios. Ni siquiera que Dios tenga un plan y que para tal plan haya tenido que hacer algo malo. No es así. Es que el plan de Dios es bueno, agradable y perfecto, pero nuestro pecado en medio hace que tal plan no funcione de acuerdo a como Dios ha soñado que las cosas pasen. El pecado es una cosa muy importante en todo el texto bíblico, porque es la única cosa que impide que el deseo de Dios se vuelva realidad. Chécate lo que te estoy diciendo. Es la única cosa que impide que el deseo de Dios se vuelva realidad, el pecado. Así que aquí viene la otra gran pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Sí, yo esta semana no tuve oportunidad de pecar mucho, pero he pecado un poco. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros hemos colaborado y aportado para que el sueño de Dios no se vuelva realidad. ¿Te das cuenta qué tan fuerte es ser pecadores o considerarnos pecadores? Pero, ¿qué es ser pecador? Bueno, pues antes de poder hablar y entrar de lleno al tema acerca del pecado, vamos a hacer una oración. Yo quiero decirles que Dios nos quiere hablar a todos. Dios de verdad tiene algo que decirnos a todos, quiere comunicarse con todos. La situación en la que cada uno está hoy, Dios la conoce y Dios tiene una respuesta para eso. Sin embargo, hay algo que nos impide tener esa comunicación con Dios. Adivinen qué es: el pecado. El pecado nos impide que nosotros tengamos esa relación con Dios, o que Dios incluso pueda manifestarse en nuestra vida de manera directa, que nosotros podamos experimentar bien esa relación con Dios. Y por eso es muy importante reconocer no solo que hemos pecado, sino qué es el pecado, para poder atender a esa enfermedad que está destruyendo no solo con nuestra vida, sino nuestro mundo y nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios hable a nuestros corazones, que nos limpie de todo pecado, que nos perdone si hemos pecado, si hemos hecho algo mal, que podamos estar tranquilos el día de hoy para poder entender, comprender bien cuál es el mensaje de Dios. Ahí en tu lugar te pido que te tomes un minuto, ores a Dios, como decíamos antes, que te pongas a cuentas con Dios y que podamos platicar tranquilamente sabiendo que no debemos nada y que Él está tranquilo con nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la vida que nos has regalado y gracias porque a pesar de nuestro pecado tú has permanecido en nosotros para ayudarnos a redirigir nuestras vidas, redirigir nuestros caminos, nuestros pensamientos, Señor.
Gracias porque a pesar de todas las situaciones que podemos hacer en contra de tu voluntad, tú, Señor, permaneces fiel en nosotros, nos perdonas, nos cuidas y nos ayudas a volver a levantarnos. Gracias, Señor, porque también estoy seguro que tú no estás enfadado con nadie de los que están acá. Al contrario, Señor, tú solo estás esperando que volvamos a ti, que nos volvamos a encontrar. Tú no guardas rencor, Señor. Tú no nos odias. Tú, al contrario, Señor, solo estás esperando que podamos arrepentirnos y volver a tener una relación contigo. Por eso te pido, Señor, que tú escuches las oraciones de todos los que estamos acá, que puedas redimir nuestros corazones, perdonarnos y poder empezar esta mañana bien contigo, la semana bien y continuar la vida bien, Señor. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos ya se sienten perdonados? ¿Sí? ¿Alguien todavía debe algo? Bueno, ahorita lo vamos a ir pagando. Resumo el pensamiento anterior en la siguiente frase: o vivimos haciendo la voluntad de Dios o vivimos en pecado. No hay una mezcla intermedia. Cada vez que tú cometes un pecado, automáticamente estás en contra de la voluntad de Dios. Cada vez que tú estás dentro de la voluntad de Dios, por consecuencia, no estás en pecado. Por lo que podríamos tener una definición parcial de pecado ahora que vamos iniciando de la siguiente manera: pecado es no estar en la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Es puros pensamientos lógicos. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí es donde se va a poner difícil la cosa. Así que vamos a ir iniciando. Tengo acá 8 puntos que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a comenzar. El primero es el siguiente: leer la Biblia como si fuera una constitución. Chécate bien lo que te voy a decir. Leer la Biblia como si fuera una constitución nos ha creado el mal hábito de llamar pecado a acciones y no a actitudes. Leer la Biblia como si fuera una constitución nos ha creado el mal hábito de llamarle pecado a las acciones en lugar de llamarle pecado a las actitudes. Entonces, en nuestra cabeza creemos que pecado es hacer algunas acciones. Vamos a poner algún ejemplo de pecado. ¿Qué acción creemos que puede ser pecado? O cuando yo les digo, hermanos, ¿qué es pecado? O algo que consideremos pecado. Robar. Les voy a decir como el buen Silvio Rodríguez: si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacemos? En una de sus canciones. ¿Qué pasa si esa persona que está robando porque sus hijos están muriendo de hambre y necesita llevarles un pedazo de pan? Digo, robar es robar, ¿no? Pero él está dispuesto a sacrificar su vida, ir a la cárcel, con tal de darle un pedazo de comida a sus hijos. ¿Se va a ir al infierno esta persona? Está haciendo un acto malo, por un lado, y por el otro lado está haciendo un acto de amor. Qué interesante, ¿sí? Entonces, eso empieza a suceder cuando nosotros llamamos a las acciones pecado. ¿Qué otra acción puede ser pecado? Mentir. ¿Quién dijo mentir? Chelito, mentir. ¿Qué pasaría si llega un ladrón a su casa con una pistola, tiene allá a sus hijos durmiendo, usted sale a verlo, le apuntan con la pistola y le dicen: ¿hay alguien más en la casa? Dice: no, nomás estoy yo, llévame. Está mintiendo por un lado. Por el otro lado le podría estar salvando la vida a sus hijos, ¿no? El problema de ver al pecado como acciones concretas es que no nos da la oportunidad de ser críticos o circunstanciales con las acciones. Ese es el verdadero problema. Ese tipo de cosas nos hacen cuadrados y nos impiden ver más allá de lo que está pasando con la persona. Vamos a poner acciones buenas. ¿Qué acciones buenas podemos hacer como personas? Ayudar a alguien, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy ayudando a una persona
porque yo quiero que todo mundo allá vea que soy una buena persona para que vote por mí, digamos, ¿no? En alguna campaña. Y entonces yo estoy ayudando a las personas y les llevo una bolsita de arroz, ¿no? O les llevo un refresquito, una despensa, porque mi verdadera intención es que la gente me vea como una persona que está haciendo obras buenas. ¿Sigue siendo tal actividad una obra buena? Pero eso no pasa, ¿verdad? Estamos suponiendo cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros empezamos a ver a la Biblia como una constitución, entonces nosotros solamente leemos el texto, vemos ciertas acciones y las ejecutamos tal cual. El problema está en que la Biblia no es una constitución. La Biblia es un libro de enseñanzas y enseñanzas circunstanciales además. Por eso las cartas pastorales que aparecen en la Biblia no son cartas que apliquen para todos, son cartas que aplican para ciertas circunstancias en determinado lugar. Eso tiene que ser muy importante. Dios va a declarar algo contrario a lo que nosotros hacemos. Dios dice cuando va a ungir a David, porque yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Y esa declaración del corazón es una declaración del pensamiento profético. La palabra lev, corazón, es una declaración del pensamiento profético en donde nos está tratando de decir que para Dios lo más importante no está en el acto, está en la esencia del acto, en qué hay detrás del acto. Tiene que estar pasando algo en tu corazón para que tú hagas algo. Y eso que está sucediendo es lo que verdaderamente le importa a Dios. ¿Vamos bien? Voy a pasar al siguiente punto. Decimos que el primer pecado es la desobediencia. Y eso, por supuesto, lo decimos para tener control. Como cuando un padre le dice a su hijo que si desobedece, Santa Claus no le traerá regalos. ¿La han escuchado? ¿Quién realmente quiere ser obedecido? ¿Santa Claus o el padre? Muy bien. Justamente es lo que sucede en nuestro concepto. Se creó teológicamente de manera muy temprana en la iglesia la idea de que el primer pecado que el ser humano había ejecutado había sido la desobediencia. ¿Lo han escuchado? Sí. Adivinen por qué alguien dijo que la desobediencia era el primer pecado. Porque el primer pecado siempre va a ser el más grande de todos. Entonces, en la mente de las personas, decir que desobedecer está mal lleva a una conclusión, que obedecer está bien. Por lo que todas las personas lo que tienen que hacer es obedecer. Porque si desobedecen, entonces estaríamos mal. El gran problema de esto es que la desobediencia es una acción, no es una esencia. Y no siempre es malo desobedecer. Eso, por lo tanto, no puede ser el primer pecado y mucho menos puede ser generalizado. Hermanos, desobedecer a veces es bueno. De hecho, a veces es la mejor opción. No puede ser un pecado. Va a ser pecado cuando la persona o para la persona que tiene el poder y quiere mantener el control te prohíba pensar, te prohíba criticar, te prohíba juzgar por tu propia cuenta, te prohíba desobedecerlo. En ese momento esa persona ha ganado poder y ha ganado control. Y tú has perdido la capacidad de pensar por tu propia cuenta. Y aunque nos duela aceptar, la historia de la iglesia por muchos años ha sido una historia de control, en donde a las personas allá sentadas tienen que escuchar al sujeto aquí predicar y decir sí. ¿Amén? Ay, ¿por qué no dijeron amén, hermanos? Pero ese es justamente el tema de la desobediencia. Por lo que vamos a analizar de una manera más exegética el texto de Génesis 3, para que entonces podamos entender que la desobediencia solamente fue circunstancial en ese texto, no fue el primer pecado, fue la consecuencia de algo que estaba pasando en el corazón de los seres humanos. Voy con el siguiente punto, el concepto de pecado de Génesis
en una exégesis de la vida es la de que el ser humano busca convertirse en Dios, ser autosuficiente, volverse el Caín o hacer torres como en Babel. Miren, hermanos, en Génesis, todo estudio exegético profundo nos va a llevar a entender que Génesis está dividido en bloques. Y uno de los bloques más importantes es el bloque del 1 al 11. Es lo que nosotros le llamamos mitología, no porque no haya pasado, sino porque no tenemos argumento arqueológico de que haya sucedido. ¿Sí me pude explicar bien? Por tal motivo se le llama mitología a ese primer bloque. En ese bloque pasan cosas muy interesantes. Pasa, por ejemplo, la creación del jardín, después la salida del jardín, después viene Caín y Abel, después viene el diluvio con Moisés, y después vamos a tener la Torre de Babel. Todo ese bloque nos está contando una sola cosa: que Dios creó todo bueno, el jardín del Edén, pero que el ser humano, por el pecado, tuvo que salir del jardín del Edén. ¿Vamos claros? Fuera del jardín del Edén pasan cosas. ¿Qué tipo de cosas suceden fuera del jardín del Edén? Un asesinato, como el de Caín y Abel. Una mezcla de ideologías entre ideologías pecadoras, politeístas e ideologías correctas, como es la mezcla que va a suceder en Génesis 6 entre los hijos de Caín y los hijos de Dios. El diluvio, la decepción de Dios por lo que está haciendo el ser humano y el querer destruirlo. Y también va a pasar fuera del jardín la Torre de Babel, el deseo de los seres humanos de querer alcanzar a Dios. Todo eso es un bloque literario y hay que leerlo junto. O sea, tienen la misma idea. Después llega Abraham e inicia otra historia. Ya empieza otra historia. Pero ese primer bloque va unido. ¿Qué pasa en ese primer bloque? Nos están contando las consecuencias del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado sucede cuando la serpiente le dice al ser humano, no voy a decir Eva, porque son más mujeres y me va a ir mal, pero le dice al ser humano: si comen de este fruto, serán como Dios. Esa es la palabra clave, porque antes la serpiente intentó otra cosa. ¿Sí se acuerdan? En esa historia la serpiente le dice también al ser humano, Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Y Eva se defiende muy bien, punto para las mujeres, porque Eva sí dice: eso no nos ha dicho Dios, tú me estás tratando de engañar. Entonces, el segundo intento es este que les estoy comentando: si ustedes comen del fruto, serán como Dios. Cuando esa oferta se presenta, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser como Dios? Hubo honestidad por acá, dice que no sé si de la buena o de la mala, pero hubo honestidad. Algunos quieren ser como Dios. Por supuesto que los seres humanos queremos ser como Dios. Es más, queremos ser Dios. Buscamos tener esa posición. Queremos estar allá. Buscamos la inmortalidad, el poder, buscamos el control, buscamos muchas cosas. Y eso es justamente lo que está criticando el texto en Génesis. Si comen de este fruto, serán como Dios. Y adivina qué hace el ser humano. Come del fruto. ¿Dónde está el pecado? Esa es la pregunta que podríamos hacer ante este texto de Génesis. ¿Dónde está el pecado? En la intención de querer ser como Dios. Ahí está el pecado, porque ahí se está rompiendo la relación más importante, la de entender que hay un Dios que es creador y que hay un ser humano que es creado. Y esa relación no se puede romper porque es la que mantiene toda nuestra religión, toda nuestra ideología. Dios es el creador, punto. Él no va a estar acá. Él pertenece a algo fuera de nosotros y yo he sido creado. Yo no soy Dios. Yo pertenezco a esta otra realidad acá abajo y por nada del mundo voy a poder ser Él. No voy a poder hacer una guerra de independencia y decir: Dios, ahora yo te conquisto a ti y tú eres mi esclavo. No se puede. Él es Dios y nosotros somos lo creado. Y el verdadero pecado, ahí en ese texto, para la mente judía, inicia cuando el ser humano quiere ser
Dios. Si me permiten hacer una exégesis que no tiene mucho que ver con el tema, pero que es una información importante para que le presuman a sus amigos testigos de Jehová cuando les toquen la puerta, les comparto lo siguiente, que ese pensamiento de Génesis, un libro hecho en Babilonia, es una crítica directa a los reyes babilónicos y persas que se consideraban dioses. ¿Sí? Nabucodonosor se consideró Dios, ¿se acuerdan en los textos de Daniel? ¿Sí? Ciro, Belsasar, Darío y todos los siguientes se consideraban dioses. Los faraones se consideraban dioses. Ese texto es una crítica directa a todos esos poderosos que decían ser Dios. Por eso, ¿en dónde radica el verdadero pecado del ser humano? ¿En la desobediencia? No. Radica en que queremos ser Dios, en que queremos romper esa relación de humildad en donde tenemos que aceptar que no lo podemos todo, no lo sabemos todo y que nunca vamos a ser como Él, nunca vamos a estar en la posición de Él. Aunque seamos sus hijos, aunque tengamos el Espíritu Santo, somos humanos. Y es bien bonito ser humanos, ¿a poco no? Es padre ser humano. También nosotros estamos desaprovechando algo muy bonito. Pero bien, entonces, para resumir este pensamiento, he venido manejando últimamente un concepto que se llama egoísmo. ¿Qué es el pecado? El pecado es igual a egoísmo. Ahora, déjame redefinir mi concepto de egoísmo para que no todo mundo entienda lo que sea. Cuando hablo de egoísmo, me refiero a lo siguiente: a la búsqueda de mi ser, no la del otro, ni la de Dios. Repito, cuando yo digo egoísmo, me refiero a la búsqueda de mi ser, no a la del otro, ni a la de Dios. Por lo tanto, cada vez que tú como ser humano no buscas a Dios, ni buscas a tu prójimo, sino te estás buscando constantemente a ti, entonces eres egoísta y por lo tanto, pecador. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos buscado a nosotros mismos muchas veces? Hemos sido egoístas, por lo tanto, hemos sido pecadores. Conclusión, el pecado es una actitud, no es una acción. El pecado es egoísmo. Eso quiere decir que es la búsqueda de mi ser en lugar de la búsqueda de Dios o de la búsqueda del prójimo. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos pensando en nosotros solamente, no importando la acción, estamos pecando. Chécate bien lo que te estoy diciendo. Nosotros, cada vez que solo estamos pensando en nosotros, sin que nos importe ni Dios ni el prójimo, sin importar la acción que estemos haciendo, estamos pecando. Por lo que, hermanos, si hay alguien aquí el día de hoy que ha venido para satisfacer su propio deseo, su deseo personal, para sentirse bien consigo mismo, si hay alguien aquí que no le importe Dios ahorita y que tampoco le importe el prójimo, aunque esté aquí, está pecando. Aunque esté orando, está pecando. Aunque esté leyendo la Biblia, está pecando. Aunque esté predicando, está pecando. Porque no es la acción el problema, sino es lo que hay en el corazón de las personas. Por otro lado, lo he dicho también muchas veces, si hay personas que no están aquí, pero que allá afuera están teniendo una buena intención, están buscando a Dios y están buscando a su prójimo, esas personas no están pecando. Esas personas están en la voluntad de Dios. Están haciendo lo correcto porque su corazón está en lo correcto. Así que, hermanos, si usted quiere definir quién está pecando y quién no está pecando, le recomiendo dudar de las acciones. No se vaya con la finta. Puede ser que le esté diciendo a alguien que está pecando y quizá no está pecando. O puede ser que le esté diciendo a alguien que está muy bien y lo esté felicitando y le diga: felicidades, hermano, usted va perfecto en el camino del Señor. Y puede ser que no sea cierto. Puede ser que sí esté pecando. ¿Sabrá usted
si alguien está pecando o no está pecando, sí, si sabe ver el corazón. ¿Alguien de aquí sabe ver el corazón? Está difícil. Está difícil ver el corazón, por lo que, hermanos, se nos hace complicado saber si alguien aquí está pecando o no está pecando. Así que, hermanos, si alguien de aquí está pecando, no se preocupe, va a ser difícil que lo descubramos. Quédese tranquilo. Vamos a seguir leyendo, vamos ahora a leer el texto bíblico en Romanos 3, del 9 al 18. Ili, ¿nos ayudas con Romanos 3? Vamos a ver un poquito de lo que está diciendo acá acerca del mismo pecado, ya con todo el contexto que hemos platicado ahorita, ¿va? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes ellos? Está hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. ¿Somos mejores que los judíos? No. ¿Son los judíos mejores que nosotros? No. Todos estamos bajo pecado. ¿Qué es el pecado entonces? El egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El buscarse a uno mismo antes que buscar al otro o que buscar a Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no hay quien busque a Dios? Porque se están buscando a ellos mismos. Todos están buscando a ellos mismos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este versículo, el último, el 18, es la conclusión a todo el pensamiento anterior, en donde está diciendo todo lo que está pasando antes, está pasando por una razón, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado es eso que nos lleva a autojuzgarnos, a ser nuestros propios jueces. Decir, a ver, ¿quién decide que algo esté bien o que esté mal? Pues yo. Cuando yo hago eso, estoy dejando a un lado a Dios. Cuando yo dejo a un lado a Dios, estoy ensimismado en mí. Eso es una redundancia. Y por lo tanto, yo estoy pecando, estoy siendo egoísta. No me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que piense Dios, solo me importa lo que pienso yo. Yo tengo la verdad absoluta acerca de mí, acerca de la moral, acerca de la ética, acerca de absolutamente todo. Ese pensamiento es justamente la conclusión de pecado. Cuando nosotros no buscamos a Dios, ni siquiera buscamos en nuestros prójimos alguna otra verdad, y creemos que solo somos nosotros los que patentamos la moral, la ética, la verdad, entonces estamos teniendo serios problemas, porque estamos viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque estamos siendo egoístas. Ese es el verdadero tema del pecado. Lo que está torcido es nuestro corazón, por lo que el concepto de depravación total no tiene por qué ver con nuestros genes o nuestras neuronas, sino que tiene que ver con el mal uso de nuestros genes o de nuestras neuronas. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha escuchado el concepto de depravación total? ¿Depravación total? Ese es un concepto calvinista acerca del pecado, que en la forma más radical dice lo siguiente: que todos hemos pecado y que el pecado nos ha degradado tanto como seres humanos que todo nuestro ser está torcido. No hay nada de nosotros que esté bien, todo funciona mal, hasta nuestro pensamiento funciona mal. Tan mal funciona nuestro pensamiento que no podemos ni siquiera pensar en Dios o llegar al conocimiento de Dios. Es un concepto de depravación total. Y parte del concepto de depravación total está basado en este texto, en el texto de Romanos 3, cuando dice que no hay justo ni aun uno.
Hay otra parte que dice, por cuanto todos pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el texto bíblico en ningún momento está diciendo que por el pecado tus genes están torcidos, o que por el pecado tus neuronas no funcionan. Tus neuronas funcionan y tus genes también funcionan, por eso nos seguimos reproduciendo, si no, esto no estaría bien. Si nuestra cabeza y nuestro intelecto no funcionara, pues entonces no habríamos hecho ciencia, no habríamos hecho muchas cosas. Lo que verdaderamente está torcido en nuestra vida es nuestro corazón. Y nuestro corazón lo que hace es usar mal nuestros genes y usar mal nuestras neuronas. Por lo que la misma tecnología que utilizamos para destruir 2 ciudades, hubiésemos utilizado para construir 2 nuevas. ¿Por qué no pasó? Por nuestro corazón. El concepto de la Biblia de pecado hace que entiendas que todo el mundo fue hecho bueno, todo funciona bien, menos tú. Ese es el único detallito de todo el texto bíblico. Repito, todo funciona bien, todo es bueno, menos tú. ¿Por qué? Porque tu corazón, en lugar de buscar a Dios y a tu prójimo, ha decidido buscarse a sí mismo. 7. Lo que el pecado verdaderamente nos impide es buscar a Dios, porque nos estamos buscando a nosotros mismos. 8. Vamos a leer los siguientes 2 versículos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí terminamos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve entonces la ley o la Torá, que son los 5 primeros libros que tienen en su Biblia? Tiene una razón de ser: para mostrarte que has pecado, no para liberarte del pecado, simplemente para estarte mostrando constantemente que estás pecando. Cuando la Biblia, tú abres la Biblia, por ejemplo, en la ley, y te encuentras con los 10 mandamientos, por 5 puntos celestiales, ¿alguien sabe dónde están los 10 mandamientos? Ay, uy, me quedé pobre. Exactamente ahí por Éxodo 20. Cuando tú te encuentras con esos, lo que verdaderamente nos está tratando de decir la Biblia es: oye, regúlate tantito, porque se me hace que solo estás pensando en ti. ¿Qué te parece si en lugar de pensar solo en ti, piensas en Dios? No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Qué tal si en lugar de pensar solamente en ti, piensas un poquito en tus padres? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué tal si en lugar de pensar solamente en ti, piensas en tu prójimo? No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás todo lo que tenga tu prójimo. Podemos hacer eso. Cada vez que tú te encuentras con la ley, lo que verdaderamente te está diciendo es: estás pensando solo en ti y podrías estar pensando en los demás. Cada vez que te encuentras con la ley del jubileo, cuando dice perdona las deudas, ¿qué te está tratando de decir el texto bíblico? No estés pensando solo en ti, en que alguien te debe a ti, también puedes pensar en el otro. ¿Sí? ¿Qué está pasando en la Biblia cuando el texto bíblico te está pidiendo, por ejemplo, el diezmo? También te está diciendo: no estés pensando solo en ti, puedes pensar en los demás. Hay una esencia, no es una ley, no tiene que ser una constitución. Puede ser un libro de reflexión en el cual tú te encuentres constantemente con el siguiente pensamiento: no pienses solo en ti, puedes pensar en los demás, porque cada vez que piensas solo en ti, estás en pecado, y estar en pecado es sinónimo de estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso mi pregunta es: ¿quieren estar en pecado o quieren estar en la voluntad de Dios? Pero no pueden estar en medio. A veces cometemos errores, sí es cierto, pero ¿dónde está la intención de tu corazón? ¿En querer buscar a Dios o en querer buscarte a ti mismo? Así que mi reflexión final
el día de hoy es la siguiente. ¿Podemos reconocer que hemos pecado? Es mi pregunta. ¿Puedes reconocer que hemos pecado? Bien, quiero replantear el concepto de pecado porque no quiero que te vayas con la idea de chispas, mentí, pequé. No. Quiero que te vayas con la idea de me he estado buscando a mí mismo y no me ha estado importando ni Dios ni mi prójimo. Entonces pequé. Pero si tú has estado pensando en Dios y en tu prójimo, adivina qué, no has pecado. No has pecado. Has estado bien. Has estado caminando correctamente y tampoco es justo que todos los domingos te vayas con la idea de que eres un pecador. Tampoco es justo de que todos los domingos, en lugar de que salgas libre, te vayas bien cargado, dándote latigazos en la espalda, diciendo, otra vez la volví a arruinar. No es justo. Si hiciste las cosas bien, las hiciste bien. Qué bueno, felicidades, sigue así. Si no las has hecho bien, podemos cambiar nuestra vida y entonces tratar de que cada día podamos ir mejorando. Entonces, quiero que pienses en lo siguiente. Vamos a tener un par de minutos y con esto vamos terminando. Quiero que pienses en esta semana que hemos vivido, si has pecado o no has pecado bajo este nuevo concepto. ¿Hay momentos en tu vida en los que todavía piensas solo en ti sin que te importen los demás? ¿Has pasado momentos de tu vida en donde tú digas, ahorita no quiero que nadie me diga nada, solo yo, punto, no me importan los demás, no me importa Dios, no me importa mi prójimo, quiero que se haga como yo quiero? Si hay momentos en tu vida en donde solo importas tú, has pecado, pero no te preocupes, vamos a pedir perdón, no pasa nada. Pero si no has tenido ya esos momentos, felicidades, quiere decir que vas caminando muy bien, que Dios está viviendo en ti y que su voluntad se está cumpliendo en ti cada día más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te pido que ahí donde estás en tu lugar, inclines tu rostro, oremos a Dios y le digamos a Dios que nos perdone si hemos pecado o que nos ayude a seguir adelante si vamos bien. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ya no vivir en pecado. Al contrario, Señor, tú nos has enseñado el camino para que podamos ahora hacer tu voluntad, para que nuestra vida no esté llena de nosotros, sino que en nuestra vida podamos incluir a nuestros amigos, a nuestra familia, hasta a nuestros enemigos, Señor. Podamos incluirte a ti y podamos entender que es mejor vivir pensando en ti y en los demás, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada. Yo te ruego, Señor, que a todos los que estamos acá, los cuales tenemos pecados que a veces se nos son evidentes, nos perdones. Pero también te pido que perdones aquellos pecados que a veces ni cuenta nos damos, porque a veces no nos damos cuenta que vivimos pensando en nosotros. A veces no nos damos cuenta cuando lastimamos porque creemos que nosotros somos más importantes que los demás. A veces no nos damos cuenta, Señor, cuando llevamos una vida ensimismados, creyendo que todo tiene que girar alrededor de nosotros. Y esos pecados que llevamos ocultos, que a veces están ocultos de buenas intenciones, te pido que también nos los perdones, Señor, que nos los hagas evidentes y que nos ayudes a ser cada día mejores. En el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén.